Hola, ¿qué tal? Ya no puedo decir que estoy feliz, así que voy a decir que estoy contento. Tengo un grupo de trabajo que es bastante hater, así que así nomás es. Ese es el grupo de trabajo que te tocó. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a Janine en Paz, que está acá justamente transmitiendo con nosotros. Este, mm, bueno, hoy día en Bolivia estamos como extraños porque sí hay un paro. No es un paro demasiado rígido por lo visto porque hay medio mundo está en la calle, pero bueno, estamos parados igual, así que a ver qué pasa. Eh, Hemos tenido muchos amigos artistas colombianos que han venido de otras residencias, justamente de Casa Tres Patios, por ejemplo, que somos grandes amigos de Tony. Así que, bueno, cuando veas esto, Tony, te mando un gran abrazo, un saludo, Sonia también, y bueno, otros Dos, amigos. Ah, yo también les dos, envío abrazos. eso. Entonces, justamente, amigos colombianos de residencias también de Colombia, no solamente de Bogotá, sino de otras ciudades. Entonces, tenemos aquí con nosotros a mi residente recién llegado que se llama Luis Sebastián Sanabria. Ha llegado hace muy poco, tiene un proyecto bien interesante que está bastante claro en su cabeza. Así que bueno, lo hemos invitado hoy día, ahora mismo, a que nos hable justamente de eso, de su proyecto y bueno, de sus expectativas y de sus intereses ahora que va a venir, que está acá en Bolivia. Como saben, la residencia ha empezado ha reaccionado muy extraño este año, porque hay gente que de repente se siente todavía un poco atrapada por el COVID, lo cual es razonable. Pero bueno, poco a poco nos estamos poniendo al día y solamente me queda decir que, bueno, ya la gente que no se vacunó, que ya se vacune, ¿no? Que ya, pues Por ya, favor. por favor. Así que bueno, te dejo el micrófono, Luis Sebastián. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Kiosco. Y bueno, quisiéramos conocerte y saber un poco tu proceso y también lo que quieres hacer acá en Bolivia. Bienvenida. Buenas, gracias. Gracias por abrirme las puertas de Kiosco. La verdad que yo también hice parte de ese grupo de artistas que dudó en venir por el temor del COVID, pero también es cierto que el proyecto que vengo a realizar me entusiasma lo suficiente como para correr ese riesgo. Y ya estoy vacunado también. Entonces, antes de hablar de lo que vengo a hacer a Kiosco, todos esos deseos con los que llegué a Santa Cruz, pues quisiera hablar como de unos proyectos que anteceden al Escampadero, que es el proyecto que vine a realizar acá. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a arrancar por acá. Entonces hablaré de mis acciones tempranas, algunas realizadas incluso en el marco de residencias, por ejemplo la de Casa de Tres Patios, que sucedió en el 2013. Así que vamos a ir muy hacia atrás, tal vez 9 años atrás. Esas acciones tempranas yo las empecé a reconocer muy pronto como unas interferencias en el espacio público que consistían principalmente en trabajar con la presencia de mi cuerpo, ¿verdad? Y después aparece esta lectura patológica, vamos a decir, de la afuera, donde mis acciones eran entendidas como trastornos. Y a mí me parece bastante pertinente entonces trabajar con esos dos horizontes, ¿verdad? Así que habría que empezar por el lugar de origen, que es bastante problemático. Lo que están viendo en pantalla es una fotografía de archivo que yo descargo de Facebook de una discoteca en Bucaramanga, que es la ciudad donde yo crecí. Básicamente, yo nazco en Bucaramanga, vivo una temporada de mi infancia en El Playón, que es un pueblo a 1 hora y media de la ciudad, y cuando termino el bachillerato me mudo a Bogotá a estudiar artes, ¿verdad? Entonces el desplazamiento entre estos tres lugares me permite a mí, o más bien me acerca a diferentes lecturas que hacen las personas en la calle de mi cuerpo. Entonces me empiezo a dar cuenta que ese lugar al que yo pertenecía supuestamente era diferente de mí, y esta imagen que conseguí en Facebook es muy efectiva porque hace evidente la repetición estética, ¿verdad?, o visual de esos cuerpos, no solo porque
ellos sean trillizos, sino porque también se visten parecidos. Y en ese rastreo, ¿verdad? Yo empecé a visitar como esos álbumes de fotos que se publicaban de las fiestas en Bucaramanga. Y lo que encontraba, pues, era que yo seguía siendo diferente a todas esas personas que estaban ahí. Y eso me generaba mucha emoción también, aunque era consciente del riesgo de ir a un lugar donde ya no pertenecía y donde además yo era diferente de las personas que estaban ahí. Entonces, después de hacer la revisión de ese archivo, pienso de qué manera puedo yo entonces dar cuenta de esas fricciones o de esas tensiones que produce mi cuerpo al estar presente en esos espacios de socialización. Entonces, empiezo a llevar un registro, ¿verdad?, de mis visitas a esa discoteca. Lo que están viendo ahora son unas capturas de pantalla de uno de los videos que registra mi ingreso al bar, ¿no? Entonces el bar además tenía una particularidad, y es que quedaba en el último piso de un centro comercial de la ciudad que queda en un barrio prestigioso, vamos a decir. Entonces ahí también empezaron a sumarse a mis acciones como unas capas de lectura cercanas a las jerarquías sociales, y eso era bastante pertinente, como yo desde el playón entonces podía atravesar todo hasta llegar a la clase alta, ¿verdad? No con el deseo de pertenecer, sino con el deseo de exacerbar mi no pertenencia a ese lugar. Y empieza a pasar y a quedar registrado en los videos cómo las personas reaccionan a mi presencia, ¿verdad? Siempre desde la ironía y como de un humor que está como al límite. Yo nunca supe en qué momento podía llegar uno a ser agredido. Entonces, en las visitas a ese bar, que fueron 11, ¿verdad? Yo iba vestido con la ropa que tenía en mi closet. Y también me fui dando cuenta que esa ropa que guardaba en el closet era diferente de la que usaban los hombres de Bucaramanga, y sobre todo los hombres que iban a esta discoteca. Entonces empecé a llevar registro de esos vestuarios, de esos looks, vamos a decir, y también de lo que pasaba ahí. Después de realizar esas secciones, entonces me pregunto de qué manera poner en circulación este proyecto, ¿verdad? Entendiendo también que lo que yo estaba realizando un poco se escapaba de los códigos formales de la obra de arte dentro del Cubo Blanco. Y empiezo a hacer publicaciones. Entonces esta es quizás la primera publicación que hago, donde yo incluyo todos esos looks con los que visitaba la discoteca, y acompañado iba como una de esas frases de lo que me decían cuando estaba ahí. Por ejemplo, que yo no podía entrar porque las personas que estaban adentro eran diferentes de mí, o alusiones a mi sexualidad, por ejemplo, que toda mi generación era bisexual y por eso yo usaba anillos en ese momento. Y de nuevo como unos comentarios que estaban en el borde de la aprobación o la desaprobación, ¿verdad? Incluso como de unos códigos de coquetería, vamos a decir, de cortejo, que para mí eran difíciles de leer. Entonces, después de haber visitado la discoteca, digo, bueno, hay más espacios donde yo puedo estar, ¿verdad? Y antes de venir a la discoteca, yo tuve que pasar como por un proceso de acondicionamiento estético, ¿verdad? En el que me vestía y me arreglaba frente al espejo, ¿verdad? Para llegar entonces a esa confrontación con mi imagen, pues había tenido que ir a una peluquería seguramente, a un lugar especializado en arreglarme las uñas, al gimnasio, ¿por qué no? Y entonces decido ir a esos lugares. Esto que ven en la pantalla es el registro al gimnasio al que yo me suscribí, y me parece muy importante compartirlo hoy contigo y con ustedes, porque es la manera de crear una ficha que dé cuenta de cómo mi cuerpo necesita moldearse, porque ese cuerpo que yo tenía en ese momento
además de ser amanerado, pues tenía sobrepeso, ¿verdad? Entonces había como un disciplinamiento de ese cuerpo y la ficha me parecía como la evidencia de que ese proceso estaba sucediendo ahí. Y entonces voy a una peluquería a que me corten el pelo. Esto es 8 años atrás. Voy a un lugar a que me arreglen las uñas. Voy al gimnasio, por supuesto, a hacer una rutina. Y voy vestido también de una manera particular, porque yo ya había entendido cuál era mi relación con el vestido y cuál era la relación que tenían los y las transeúntes con mi cuerpo vestido. Y empiezo entonces a crear como una especie de metodología, vamos a decir, que me permitía a mí hacer visible eso que yo estaba viviendo con el cuerpo, con esa experiencia que era física y corpórea. Lo que ven ahora en pantalla es la transcripción de unas conversaciones que se dieron mientras yo iba a estos lugares a solicitar los servicios, ¿verdad? Yo ya no iba a generar una interferencia desde lo diferente, sino que yo acudía a esos lugares a solicitar el servicio que prestaban, como si fuera una especie de camuflaje, pero lo que se revelaba en esas acciones era que yo seguía siendo diferente. Y esas conversaciones entonces también giraban alrededor del cuerpo, del objeto, de eso que a mí me sobraba, que podía ser el pelo, que podía ser las uñas, que podía ser el vello, que podía ser incluso mi peso. Después de terminar de hacer las acciones, vuelvo a hacer 4 publicaciones donde se reúnen entonces las memorias de eso que yo venía haciendo. Estas publicaciones fueron impresas y las dejé en esos lugares, ¿verdad? Y había entonces ahí dentro de la publicación unas instrucciones para visitar los otros lugares donde yo había estado y tener la colección de las publicaciones. Esa acción me permitió también a mí pensar entonces, ya no solo en la publicación como otra forma material de lo que yo hacía, sino en la circulación que necesitaba esa publicación, ¿verdad? Después viene el proyecto que realicé en el 2003 en Casa Tres Patios, y para hablar de eso, entonces vamos a ver un video primero. Si voy muy rápido, por favor, interrúmpeme. No, estás bien, estás bien. Dale, y si algo de lo que digo de pronto no hace sentido, no es claro, también me avisas. Entonces Vale. voy a reproducir este video. Ego. Yo uso ego. Y no entendía por qué, si existe ego, todavía hay hombres que usan champú para mujer. Pero ya lo entendí. El otro día en un bar un amigo me dice: oiga, hermano, ¿me acompaña al baño? ¿Al baño? No. No, señor. Los hombres no vamos juntos al baño, no. Pero obvio, ese es uno de esos tipos que todavía usa el champú rosadito, ese de aroma de flores al amanecer. Son hombres sin ego. Si usted todavía conoce hombres que usan champú para mujer, escríbame, porque yo voy a contar su caso. Ego para hombres. Al baño. Entonces, yo lo que voy a hacer a Casa Tres Patios es a comprar champús Ego, ¿verdad? Irme con ellos al taller, desocuparlos y llenarlos de leche entera, para después volverlos a ingresar a los almacenes donde yo los había comprado. Entonces, yo voy vamos a decir, al Hipermart, ¿verdad? Compraba el champú, iba al taller, lo desocupaba, lo rellenaba con la leche de vaca, vamos a decir, y volvía entonces y hacía la inserción. Y pasaba algo también en esa inserción del objeto o del producto intervenido, y era que de nuevo mi cuerpo estaba presente, era yo, esa persona, ese cuerpo que se desplazaba por la ciudad para generar una interferencia,
¿verdad? Entonces después hubo ahí como la muestra de resultados en el marco de la residencia, donde aparecían esas campañas de expectativas sobre el producto y los videos del registro, como una especie de mapeo de lo que había estado haciendo durante la residencia. Y pasa algo con las campañas de expectativas y por eso quería mostrar la que acabamos de ver, y era porque no solo se trabajaba con ese imaginario de que los hombres no podemos usar las cosas de las mujeres, sino que además se afirmaba que los hombres no íbamos juntos al baño. Y yo después, como un proyecto empieza a desencadenar otro, me doy cuenta que esos hombres que van solos al baño, van solos al baño porque en el baño ya hay otros hombres, ¿verdad? Y en el baño se producen entonces unas relaciones de complicidad. Estoy siendo bastante modesto con esa forma de llamarlo. Hay situaciones de cruising, que son los encuentros sexuales entre dos personas que se desconocen, y empiezo a trabajar sobre eso, ¿verdad? De nuevo, no como un científico en su laboratorio, sino como un tipo de investigación encarnada, que entonces pasaba por mi cuerpo. Y estoy ahí visitando diferentes baños en Bogotá, viendo cuáles son las dinámicas, cuáles son esos acuerdos silenciosos que hago con la persona que está orinando a mi lado. Y lo que decido hacer es unas instrucciones para promover el contacto de los hombres, entre los hombres, dentro del baño público. Entonces, a partir de ese archivo fotográfico que yo hice, después lo que hago es un dibujo, hago unas instrucciones como muy pertinentes e imprimo estas instrucciones en una toalla para secarse. Entonces yo vuelvo a estos lugares y lo que hago entonces es dejar mis toallas ahí, ¿verdad? Como el propio lugar es el espacio de exhibición del trabajo, ¿verdad? Y eso lo que permite también es activar como una conciencia, reparar sobre el lugar donde están estos hombres presentes. Y claro, yo seguía en el baño y pasaban muchas cosas en el baño. Y entre eso que pasaba en el baño, me fui encontrando con estos números telefónicos, ¿verdad? Dentro de los cubículos. Entonces este, por ejemplo, es el teléfono de un escort, que es entonces un acompañante. Empecé a encontrar otros que ya decían cosas explícitas como buscar sexo, ¿verdad? Después este que me parece fascinante, una persona que pone todo su nombre y entonces dice que es un médico geriatra gay, fascinante. Solo profesionales, busco activo maduro y un policía que ofrecía su cuerpo por 50,000 pesos colombianos. Entonces, por un lado me parecía como muy rabioso ese gesto de estar dentro de un cubículo y rayarlo y dejar mi teléfono, o que los hombres dejaran su teléfono, porque para mí esa rabia era el apuro de ese deseo, ese deseo que no se puede contener, como que se desborda y se desbordan las propias lógicas de ese lugar que es el baño de hombres. Y entonces lo que decido hacer con eso es un directorio, ¿verdad? Que se llama líneas de emergencia. Entonces, de todos esos números que fui recolectando a través de fotografías, el proceso consistió básicamente en hacer una copia, un calco de ese gesto rabioso, y yo fui guardando los números en mi teléfono y como una cosa accidental me di cuenta que me empezaron a aparecer en WhatsApp, entonces aparecían fotos de esas personas que yo al principio no había podido ver, y así entonces aparece la idea de hacer el directorio. Ahí cierro como ese cuerpo de trabajo que a mí me gusta llamarle área húmeda, ¿verdad? Como por eso que es tan vaporoso.
dentro del baño y tan contradictorio con lo higiénico, vamos a decir. Y entonces ahora les voy a poner otro comercial un poco más largo y lo voy a adelantar en el... Estos eran comerciales que pasaban en la tele para promocionar unos cuadernos escolares que tenían en su portada modelos. Entonces, toda esta serie de acciones tempranas creo que sucedieron de manera simultánea, como una serie de hallazgos que fui encontrando en el espacio, como en esos espacios que yo visitaba. Y es muy particular porque si ya había entendido por un lado ese condicionamiento que tiene el cuerpo a través de los centros de estética, ¿verdad? La demanda que tenemos por vestirnos de cierta manera para poder ingresar y permanecer dentro de ciertos lugares públicos. Cuando reparé en estas campañas para promocionar los cuadernos escolares, caí en la cuenta de que el condicionamiento entonces era del deseo, ¿verdad? Yo y lesotres fuimos al colegio no solo a recibir muchas lecciones sobre escribir y leer, sino sobre todo cuál era ese cuerpo que debíamos desear. Entonces, yo rediseño los cuadernos a partir del producto, como sigo al pie de la letra dónde va la bandera, el código de barras, y los rediseño por completos para después imprimirlos en vinilo adhesivo y con ese vinilo adhesivo cubrir los cuadernos originales. Entonces empieza a pasar una cosa que a mí, la verdad, como que me produce agitación, y es la superposición de esas imágenes. Porque claro, yo podía intervenir la cubierta del cuaderno, pero no el interior. Entonces empezaba a generarse una tensión de nuevo entre esas dos imágenes, entre una imagen que es explícitamente homoerótica, ¿verdad? Y la imagen de un cuerpo, o más bien de una modelo que responde a un canon de belleza hegemónico, ¿verdad? Y yo lo que hacía entonces era comprar los cuadernos, intervenirlos, regresarlos de nuevo a las tiendas. Y los cuadernos se podían comprar porque las personas que trabajaban dentro de la tienda terminaron asignándole un código de barras, un número serial que le pegaron con cinta adhesiva. Y entonces aquí a la derecha está a la izquierda está la portada del cuaderno, y a mi derecha está un registro en video de esa acción. En esas experiencias en la calle empecé a encontrar otra cosa que se repetía, como estos hombres de aquí, pero ahora en la calle, como fuera de la discoteca. Y fueron muchos hombres que se vestían con el buzo Gap.
y a mí me llamaba la atención, me gustaba imaginar que eran como una especie de fraternidad masculina, ¿verdad? Y además el buzo en sí mismo como prenda no nos decía nada más que como una cosa relacionada con el prestigio que podría llegar a dar la marca, pero el buzo como prenda permitía el pasar desapercibidos, ¿verdad? Y entonces esta es una recopilación de más de 400 fotos de muchos hombres que fui viendo en la calle en diferentes ciudades. Y para mí era como una manada a la que yo no pertenecía, o sea, a esta manada tampoco pertenecía. Y entonces hice una acción mucho más sencilla, que fue rehacer ese uso, pero esta vez con la palabra intervenir el texto, ya no para anunciar la marca, sino para anunciarme a mí mismo. Y entonces el buzo decía gay, que ya lo vamos a ver, dame un segundo. Perdón, una curiosidad, ¿hay tiendas Gap en Colombia? Sí. Sí. Entonces toda esta ropa que está usada esta gente es original, es comprada de tienda. Claro, exacto, sí, toda la ropa es original. Y entonces, claro, paso de tener todo esta gran constelación de hombres a lo largo de Colombia, porque no sé, hay personas en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, en Bucaramanga, en el Playón, y creo mi propio saco gay, ¿verdad? Para de nuevo marcar una diferencia y marcar una diferencia reproduciendo el mismo código visual de este grupo que yo veía ahí. Y esta pieza va a ser indispensable para poder hablar del proyecto que vine a realizar a Kiosco, que tengo el deseo de realizar, porque no sabemos cómo termine eso, porque ahí empiezo a imaginar cuál es mi manada, ¿verdad? Si yo no pertenezco a este gran grupo de hombres, ¿cuál es el mío, verdad? Y en ese proceso, bueno, tuve como otros despertares plásticos, me acerqué a la instalación, a la escultura, al video. Mi cuerpo de trabajo empezó como a mutar y sobre eso no hablaremos esta vez, pero de ahí, de tener la experiencia de salir a la calle con un saco que decía gay, que además no era el acto o la acción sencilla de vestirme, sino de robarle al otro el insulto. Es muy loco porque a los 2 días de haber llegado a Santa Cruz estaba entre Beni y Florida y yo iba con mis chorcitos normal y un auto disminuyó la velocidad para gritarme marica. Y claro, pues en efecto soy marica y sé que me veo así, como algo que alguien identificaría como marica, pero me parecía muy violento, sobre todo el gesto del grito, ¿verdad? No tanto de lo que me decía. Y cuando yo usaba el buzo que decía gay, como que los transeúntes ya no me podían gritar marica porque yo ya me estaba firmando como uno, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de robo me parecía vital, como muy adelantado también. Y aparece la escritura y las publicaciones que habían estado ahí presentes de otra manera. Todos esos ejercicios que hice en el baño, por ejemplo, también tuvieron como una forma de libro que hablaba sobre los baños de hombres, sobre esos descubrimientos que yo tenía con el cuerpo, de nuevo, no desde la observación o el análisis académico, sino desde el cuerpo. Hice Huir, es mi primer libro registrado, publicado el año pasado, gracias a una beca distrital en circulación de arte y diversidad sexual. Eso es importante también decirlo porque creo que el libro no hubiera podido ser financiado de otra manera, ¿verdad? Sino en un nicho con un enfoque en la diversidad sexual. Y entonces en Sehuir
yo hablo de la experiencia del buzo gay. Se Huir me permite hablar de esa experiencia, de imaginar la manada, esa manada que yo todavía no encontraba en un lugar diferente de la imaginación, ¿verdad? Pero Se Huir también me permitió construir, ¿verdad? Un espacio, que es ese libro, donde yo hablaba de sentir, de nombrar, de ser, de vestir, de desear, de querer, de existir, de diferenciar, de caminar y de escribir, ¿no? Como el círculo empezaba con los afectos o con los sentires y terminaba con la escritura. Es decir, yo escribo porque puedo reparar en lo que he sentido. Algo así vendría siendo. Y Se Huir también como que culmina una serie de ejercicios de autopublicación que yo venía realizando, porque después de las acciones en el espacio público, vamos a decir, después de rastrear y hacer un registro de lo que pasaba en la calle conmigo, con los otros, ¿verdad? Escribir se volvió en esa herramienta de traducción para intentar generar una relación entre la experiencia de mi cuerpo, ¿verdad? Con un plano mucho más racional y no por eso menos sentido o corpóreo, que era el pensamiento, que eran todas estas reflexiones que yo tenía después de haber puesto el cuerpo en esas situaciones de riesgo. Y después de haber estado en ese riesgo, entonces, ¿por qué no hablar de esos momentos donde no pude hacerlo, ¿verdad? O donde no fui visto. Entonces, Se Huir es un conteo hasta 10 y un apéndice que recopilan fragmentados diferentes momentos de mi infancia y mi adolescencia, que fueron atravesados, por supuesto, por el silencio, por el hecho de no saber defenderme y por el crecimiento de ese sentir extraño. Se Huir pasa además, mientras yo estoy escribiendo mi aplicación a Kiosco, que eso creo que no lo deberíamos perder de vista, que la residencia estaba programada para el año pasado y que es posible gracias a una convocatoria pública que en ese momento se abrió en el 2019. Yo entonces estaba terminando de escribir el manuscrito, estaba haciendo mi aplicación a Kiosco, y estaba pensando sobre escribir. Entonces, hablemos sobre qué vine a hacer a Kiosco. El proyecto que vengo a hacer a Kiosco se llama El Escampadero. Creo que aquí podría poner pantalla completa. La convocatoria tenía una especificidad y era que nos invitaban a los artistas a pensar alrededor de un libro que se llama How to Start Your Own Country, ¿verdad? Y que había una serie de preguntas relacionadas con si podíamos crear nuestro propio país. Y yo venía pensando en la manada, ¿no? Y pensaba en esos talleres que venía tomando de escritura, un club de lectura adorado al que asistí durante mucho tiempo y ahora con mucha intermitencia, que se llama Cata de Libros. Y me empecé a preguntar de qué manera podía yo entonces articular todo eso que pasaba en mi vida, que al parecer era diferente de mi práctica artística, como de hacer objetos o de diseñar espacios o planear estrategias de intervención en el espacio público. Entonces, en Colombia usamos una palabra que se llama escampar, que es un verbo. Es una palabra que usamos para referirnos entonces a la acción de buscar un lugar donde estar mientras la lluvia para, ¿verdad? Entonces, si en estos momentos empezara a llover, cosa que no ha ocurrido en Santa Cruz todavía, aunque suene el cielo de una forma impresionante, feroz, vamos a decir, entonces yo diría escampemos, te diría Rada, escampemos, ¿verdad? Y si estamos debajo de techo y para de llover, te diría escampó,
¿verdad? Esta es una palabra que además se puede reconocer en Uruguay, en Argentina, en Perú, pero sin embargo es una palabra que está en desuso. En Paraguay hay una palabra diferente o equivalente a escampar, que es amenazo, que quiere decir que algo está por llegar, ¿verdad? Incluso los animales empiezan a emitir sonidos diferentes cuando se supone que viene algo que no está bueno. Y al vivir 12 años en Bogotá, una ciudad en la que puede llover todos los días, pues yo me la paso escampando. Y de ahí nace el escampadero. Entonces yo vine a Kiosco a hacer un escampadero. El escampadero se toma como punto de partida un libro de Boccaccio que se llama el Decamerón. Y el libro es la historia de 10 jóvenes que se refugian en una villa, ¿verdad?, a las afueras de Florencia en 1348 aproximadamente, durante la peste negra en Francia. Y lo que van a hacer los pibes en la villa es armar un círculo y contarse historias. Pero hay unas dinámicas muy particulares, y es que cada día, durante 10 días, se turnan el lugar de quién empieza las narraciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el libro me permitía a mí entender la relación, por un lado, del escritor con el texto, ¿verdad? En este caso de Boccaccio con el Decamerón, y por el otro, la relación de la oralidad con los narradores, ¿verdad? Como esos 10 personajes. Entonces, ahí estaba presente el escampadero también. Otra de las cosas que tomo yo para pensar en el escampadero, por supuesto, es este proyecto de la Nueva Babilonia de Constant entre 1974, donde a partir de las formas de tomar espacio de configuración especial irregulares, de los grupos gitanos en Europa, entonces plantea un tipo de ciudad utópica en el que no hay edificios, sino que hay un gran techo donde se generan justamente esas dinámicas del nomadismo. Y yo dije, ahí también está presente el escampadero. Entonces, el escampadero es un dispositivo imaginario, espacial, vamos a decir, en el que yo voy a abrir una convocatoria pública aquí en Santa Cruz para que las personas que quieran participar del proyecto se junten conmigo y salgamos a la calle a buscar esos lugares donde podríamos escampar, en este caso del sol, de los 36 grados, no sé si eso sea posible. Y mientras estamos dentro de esos lugares que vamos a ir descubriendo, en el primer anillo de Santa Cruz, vamos a leer entonces textos en los que metafóricamente no escampa. Esos textos para mí son los textos que han sido escritos desde la herida, ¿verdad? Como si la raíz de ese tipo de literatura fuera el dolor. Después de hacer esos recorridos por el primer anillo de Santa Cruz, yo voy a compartir con los participantes una serie de herramientas escriturales donde principalmente entendemos cómo en el hallazgo de esa voz que es propia, nosotros vamos configurando el plural, ¿verdad? Y se empiezan a generar entonces esta sensación de manada que yo vengo persiguiendo desde hace tanto tiempo y que solo funciona en el espacio de la imaginación y que espero se haga real aquí en Kiosco. Hay una especificidad de estos talleres de escritura y de lectura, es que están enfocados para la diversidad sexual, para la población LGBTIQ+ de Santa Cruz, a quienes les extiendo la invitación de venir, de acercarse, de que nos conozcamos, nos hablemos, leamos entre nosotras y, por supuesto, escribamos. Yo creo que hay algo que puede llegar a ser transversal a las experiencias de lo queer
de lo disidente sexual, y es que en diferentes momentos de nuestra vida se vulneró nuestro derecho a ser, ¿verdad? Y la vulneración de ese derecho también nos hizo creer, por un lado, que éramos cuerpos aislados, y por el otro, nos vendió la mala idea de que la soledad es como el estado predeterminado de nosotros, ¿verdad? En ese lugar donde estamos, donde no hay contención, sino donde hay represión, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, por consecuencia de todos esos abusos y esas violencias que son estructurales, sistemáticas, históricas, empieza a construir su propia columna vertebral a partir de lo que no decimos. Así que estos talleres de escritura y de lectura son una búsqueda por la voz, ¿verdad? Desde un posicionamiento, por supuesto, afectivo, no racional, hacer con el oído, hacer con la letra, conocer el mundo o este lugar donde estamos ahora, que vendría siendo Santa Cruz, con el cuerpo y revelarlo en la escritura. Después de que esos talleres terminen, a mí me gustaría extenderles una invitación a hacer una acción colectiva en la que seguramente vamos a compartir diferentes experiencias y vivencias sobre el grito, ¿verdad? Me interesa pensar. En estos días estaba leyendo un libro que creo que va a ser muy mi amigo, o tal vez mi único amigo durante la residencia, donde decía que en los cacerolazos, ¿verdad?, de todas estas manifestaciones que vienen teniendo lugar en Latinoamérica, el cacerolazo convierte la imagen de la no comida o del vacío, ¿verdad?, en una cacofonía donde se escucha entonces un grupo colectivo rugir o hacer ruidos, gritar, ¿verdad? Entonces vamos a reparar mucho en el grito como algo que viene de adentro hacia afuera, que atraviesa el tórax, ¿verdad? Y básicamente eso vendría siendo. Yo podría decir entonces, para seguir abriendo el apetito y provocando a las personas que nos escuchen a lo largo de esta semana, la transmisión, y cuando vean la convocatoria que seguramente coordinaremos con Janine o con Carla o contigo incluso, que se trata de producir una diferencia sin una separación, y como en el texto vamos a empezar a crear como unas vías de acceso a eso que estuvo oculto, porque lo que vamos a reparar a lo largo de estos talleres es en tomar la decisión de que de toda esa oscuridad en la que crecimos vamos a empezar a poner la luz. Así que es eso. Hay un par de cosas que a mí me llaman la atención. De hecho, las primeras obras me parece que no... A mí las primeras obras me parecen más sobre la normalización del cuerpo o la normalización de la identidad, o sobre los sistemas de poder social o de control social, y no tanto sobre el queer o sobre la expresión gay. Me pregunto si si eso lo has identificado, si está como claro, y si fue un giro, o si simplemente fuiste como delimitando como el marco de tu investigación. Yo estoy de acuerdo contigo en esa lectura que estás haciendo, de cómo las acciones tempranas tienen que ver con el control del cuerpo, o con la normalización del cuerpo, creo que fue la palabra que usaste. Pero también hay que ver que esos procesos de normalización del cuerpo se están dando porque hay un cuerpo que es diferente, y ese cuerpo en las acciones es el mío, ¿verdad? Como que no podríamos leer la normalización que tienen los cuerpos si no está la presencia de un cuerpo que permita hacer la lectura de lo normal.
Pero el decir, cuerpo siempre es diferente, ¿no? El cuerpo siempre es diferente porque no claro, son iguales. Claro, pero no estoy hablando de una diferencia que sea física, que muchas veces lo es, sino estoy hablando de Siempre lo es, no hay cuerpos iguales. Claro, de Digamos, un acuerdo. poco como para no caer No, injustamente el modelo, ¿no? perfecto, perfecto. No, y está muy bien esas acotaciones que haces, pero yo no estoy hablando de la diferencia corpórea del cuerpo, no estoy hablando de la diferencia física del cuerpo, sino la diferencia de la lectura que hacen de ese cuerpo. Mi cuerpo sin duda es diferente del tuyo, ¿verdad? Y de las otras personas con las que me he cruzado, pero mi cuerpo no se lee como normal. Es mi cuerpo el que necesita una normalización. Y yo cuando voy a estos lugares no voy normalizándome, sino voy exacerbando eso que me hace diferente, que en el caso de las discotecas era, por ejemplo, el vestido, ¿verdad? Pero en las otras acciones, a pesar, o más bien, sin darle tanto vuelo a cómo yo iba vestido, también pasaba con mi manera de generar vínculos afectivos espontáneos, efímeros, con las personas, ¿verdad? Eso queda ahí y después me voy a trabajar con un nicho, hay una especificidad que es la del deseo, que es la del deseo marica, ¿verdad? Y por eso empiezo a visitar con tanta frecuencia los baños de hombres, ¿verdad? Ya Pero era como una especie de aparato de resistencia, ¿no? Claro. exacto, y por ejemplo eh, las publicaciones van a ser muy importantes porque justamente es fijar en el papel, como en la letra impresa, esas lecturas que las personas estaban teniendo de mi cuerpo, ¿verdad? Como no es como que yo me vea en el espejo y diga, oh, qué diferente que soy, ¿verdad? Es cuando salgo a la calle que entiendo que soy diferente. Es cuando estuve en Bernie con Florida y me gritan marica que digo, ah, me debo ver como marica. Pero no es como que yo me haya arreglado hoy para nuestra conversación y dije, me voy a poner estos aritos porque de pronto me voy a ver más queer. No, ¿sabes? Pero de pronto esa es la lectura que se está teniendo de mí afuera, cuando me comparan con lesotres que están a mi lado o que están cerca de mí, ¿verdad? Hay una cosa y no quiero que esto se pierda de vista, porque además se me pasó decirlo en su momento. Y esa metodología, ese modo de hacer, incluía una circulación alternativa, independiente, vamos a decir, autónoma, con un objetivo, o más bien con dos objetivos. Por un lado, de acercar mi práctica artística a ese público otro que no hace parte del circuito del arte, ¿verdad? Y por el otro, entonces, mantener una distancia crítica, ¿verdad? Con esa relación de codependencia que podemos llegar a tenerles artistas con el circuito del arte. Porque yo podría entonces haber pensado en esas acciones tempranas, en modos de mostrarlas en la galería, ¿verdad? Pero nunca estuve ahí. A mí me parece que el gran peligro es que todos estamos expuestos a los sistemas de control, todos. Yo cuando era como adolescente iba todo el tiempo con un amigo al cine y nunca nos podíamos sentar juntos, o sea, uno al lado del otro, porque iban a lanzarnos hasta piedras, ¿no? Entonces, eso es un asunto normativo que está como muy enraizado en todos. En ese sentido, me parece que hay que entender, hay que tenerle la paciencia a entender que todos estamos expuestos a estos sistemas, no solamente unos, ¿no? Pero no de la misma manera. No de No, la por misma supuesto que manera. no, y es lamentable que hayan como sistemas, haya como grupos que están menos normalizados y por lo mismo están están más expuestos a ser agredidos. Eso es lamentable y definitivamente le corresponde a la sociedad educar para que este tipo de agresión cese, ¿no? Ahora yo me pregunto una cosa, ¿tú eres activista? ¿Tú te consideras un activista? No, No, te consideras un no. artista.
Sí, sin duda. Y por ejemplo, ni siquiera me enunció como escritor. Creo que tomo diferentes modos de hacer del activismo o de la literatura, ¿verdad? Para incluirlos dentro de mi práctica artística, pero yo soy artista. Pero son, a ver, dices que eres artista, pero eres como un híbrido en ese sentido, ¿no? Eres un híbrido que está fluyendo por algún lado. O sea, no, ahí me va la pregunta. ¿En qué circuito entras? ¿Dónde entras en un sistema de producción cultural tradicional, vamos a decir? O si quieres te lo Justamente, repito, ¿cómo te desenvuelves, de qué forma te desenvuelves en el circuito de la cultura? Eso. ahí va, a través de las residencias, yo creo que hago parte de ese grupo de artistas que si no tienen el espacio de la residencia, no tienen el espacio para crear, que sobre todo la residencia lo que facilita son los procesos de pensamiento más que la materialización de objetos. Eh, por ejemplo, la acción de Ego no hubiera sido posible sin la apertura que tuvo Casa Tres Patios conmigo, y el Descampadero no podría ser posible sin la recepción que tuvo el proyecto en kiosco. Fuera de las residencias, aguante. Como, bueno, ahorita estoy participando en un salón de arte joven y en unos días se inaugura otra exposición en Medellín, pero eso son cosas que recién están ocurriendo, ¿verdad? Después de 9 años de venir laburando e insistiendo con la hibridación entonces de estos lenguajes que parecen ser, al parecer, tan disímiles, pero simplemente, o la manera como yo los veo, es que son paralelos. Hay una ferocidad en la lucha de los activismos de la disidencia sexual que sin duda me trastoca, porque mi lugar de enunciación también es ese. Mi práctica artística está atravesada por el hecho de yo ser marica y por la forma en cómo me relaciono afectiva y sexualmente con el mundo, ¿verdad? Y por el otro lado, entonces está la literatura que me permitió a mí entender que yo podía construirme una voz a través de la escritura. ¿Se entiende? Pero sí, estar en ese lugar de la hibridación no es una ventaja, no es como que yo pueda usurpar el espacio de la literatura y después el del activismo y el del arte, eso es falso. Yo podría decir que soy un artista que no circula. Si alguien revisa mi currículum se daría cuenta que las exposiciones en las que he participado, en su mayoría son exposiciones que se crearon a partir de convocatorias públicas donde fui seleccionado, ¿verdad? Y hay otra serie de exposiciones en las que he participado porque mis amigas eran los y las curadoras, pero fuera de eso, no, yo estoy afuera, yo opero desde los bordes, como un artista también de provincia, sin duda, porque el hecho de vivir 12 años en Bogotá no representa nada en términos de salidas dentro del campo cultural. Bueno, pero eres joven también, tienes como un camino de inserción, me imagino. Yo pienso que eres joven todavía, todavía no estás como con la soga en el cuello. Bueno, no sé, dependiendo de dónde lo veamos. Claramente aquí en la frontalidad de Bueno, la pero es una pantalla. normalización también. Vamos a terminar en lo mismo. Vamos a decir, no, bueno, depende porque si me voy a comparar, voy a empezar a sentirme viejo y entonces sí es lo mismo. Vamos a terminar en el mismo lugar. Pero no, yo sí considero que estoy afuera y creo que el circuito del arte durante los últimos 5 años, y el circuito del arte quiero decir de Bogotá, me han mantenido afuera. Mis residencias han sido todas fuera del país, ¿verdad? Estuve en Uruguay, estuve en Argentina, ahora estoy en Bolivia, pero sucede afuera. En Bogotá, ¿no? Pues si soy tenido en la cuenta, no sé cuál ni de quién, ¿verdad?
ahí va a ser importante entonces la experiencia de pasar por Flora, que fue una instancia bastante importante en mi formación y en mi práctica artística, pero a Flora entré también siendo el raro, ¿verdad? O sea, te sentías raro porque tu práctica era diferente a la de los demás. Porque Tu era forma de híbrida. inserción era diferente. Claro, yo en Flora, durante los 10 meses que duró la escuela, yo lo que hice fue escribir y caminar. Ok. Ok. Eso, Francis, o sea, yo... Francis Alice pensaría que eso es de lo más normal. Claro, sin duda, pero lo que yo escribía no eran reflexiones sobre El caminar. el cuerpo en el espacio o la relación del cuerpo en el espacio. Yo escribí el manuscrito de una novela que se llama Lengua Enferma y que tiene que ver con una relectura extraña que yo hago de Adán, que es el primer hombre según la historia cristiana del mundo, a propósito de todas las librerías cristianas y religiosas que tenemos acá alrededor de Kiosco y que me generan como tantos nervios y me ponen incómodo. Sí, hay un montón de creyente en la ciudad, bastante. El otro día estaba corriendo y me crucé con un grupo y yo creí como que, no sé, como pibes jugando fútbol, cuando les leo la camiseta decía Red de Animadores Católicos y yo, wow. Sí, y también hay unas señoras que se visten de morado que pasean por ahí también, están todos uniformados. Pero bueno, al margen de eso que a mí me parecen increíbles, entonces, ¿cuáles son tus planes acá en Santa Cruz? Nada, vamos a abrir una convocatoria pública, invitar de nuevo a todas estas personas incómodas, extrañas, raras, que han sido percibidas como raras. Todos son percibidos como raros, es normales. Bueno, yo no creo que se nos va a alargar demasiado la conversación si entramos a discutir ahí, pero estoy en desacuerdo con eso. Creo que mi rareza se percibe de una manera diferente de la tuya y mi rareza me pone en riesgo, la tuya no, ¿verdad? Yo cuando salgo... Eso es otra cosa. Eso es claro, otra cosa. Claro. Claro, que mi rareza no intimida, pero... Wow, eso es increíble. Eso creo que vale la pena hablarlo, sí. Es que tiene que ver sobre todo con la mirada ajena, ¿verdad? Y creo que acá estás solo poniendo en consideración la manera en cómo percibes un problema que además no pasa por tu cuerpo, sino por el nuestro. En todo caso, les invito a que llenen el formulario que vamos a lanzar desde Kiosco. Son unas preguntas como muy básicas y acá les voy a estar esperando con muchos deseos de conocerles, de compartir, de escribir juntas, de salir a caminar, de exponernos también. Y después de que terminen esos talleres, pues la idea es tener entonces una acción colectiva, donde esa manada con la que yo venía soñando, imaginando tanto, se haga real, ahora que estoy acá. Yo te estaba diciendo, sí hay colectivos de reivindicación y de activismo queer, sí hay, pero hay un par de grupos que me parecen muy llamativos. Creo que la familia Galán, por ejemplo, es de hecho uno de los más conocidos del país, y de hecho hacen una cosa que me parece me parece increíble. Promueven, digamos, el travestismo, pero desde la ropa de mestiza y la ropa indígena. Y eso, como en un país como este, con un problema de integración racial tan complejo, termina siendo bien interesante, porque la discusión sobre la normalidad no solamente entra sobre el queer, sino también sobre la integración racial. Y bueno, empezamos a hablar sobre un problema de colonialismo cultural heredado desde la colonia española, que termina siendo muy complicado, pero creo que en este sentido eso puede ser interesante para ti. Creo que hay
varias personas de esos colectivos que te van a ser bien interesantes. Al final de cuentas, bueno, voy a repetir la idea para que se me entienda. Sí hay como un... Sí hay un... se mezclan las dos cosas, el queer con el problema racial, y eso termina siendo bien complicado, bien interesante. Y bueno, estos colectivos también han rastreado, por ejemplo, fotos de hombres travestidos de cholita durante el carnaval en los años 70 y antes, y eso es increíble, porque pensar que ese tipo de expresión estaba ya inserta en la normalidad de las festividades típicas del país en esa época, me parece que eso era realmente como un mecanismo de resistencia, ¿no? Y hay como esos grupos que están armando todos esa documentación de esas expresiones. Me parece fantástico, me parece súper importante que se conozca y que se entienda también de lo que realmente estamos hablando, que no es un fenómeno de ahora, ¿no? Es un fenómeno que ha estado reprimido por muchos años, pero que al final estaba ahí. Buenas. Eso. Eso, y diferente del colectivo que hagan parte, así no estén en ningún colectivo, pues todas las personas son bienvenidas de nuevo como a participar de los talleres completamente gratuitos. Yo también creo algo firmemente, y creo que con esto quiero cerrar, me gustaría cerrar, y es que para esas personas que no supimos cómo nombrarnos, porque al parecer estábamos fuera del lenguaje, escribir es un acto de rebeldía. Entonces, nada, aquí nos vamos a estar viendo sobre Arenales. Eso, Gianni, no hay preguntas, ¿no? Ah, bueno, sí, no hay preguntas. Bueno, lo voy a cerrar ahí. Te agradezco, Luis Sebastián, gracias por todo, es increíble, las obras son increíbles. Ahorita Raquel hacía que nos estaba escuchando, le mandamos un gran saludo, estaba haciendo algunos comentarios, son como increíbles, nos alegra mucho tenerte acá, estamos como ansiosos de saber, bueno, como los resultados de tu proyecto, y bueno, espero que te sientas en casa, en kiosco, pese a los cohetillos y los ruidos y todo lo demás, ese país dentro de todo es bastante, solamente se agrieta en algún momento y todo el mundo se estrella, pero después se calma y volvemos a empezar el conteo. Así que ya nos veremos pronto a todos los demás, a los que nos están oyendo y nos van a oír en estos días, les agradezco, pásense por kiosco, estamos todavía, hay varias muestras y varios proyectos que están activos de los artistas visitantes y más. Así que, bueno, gracias por todo. Gracias, Luis Sebastián. No sé si quieres decir algo para despedir. No. Agradecer el espacio, la oportunidad de estar aquí. Nada, eso. Van cariños y besos para todos. Gracias. Dale. Vamos, Gianni. Gracias.